Muy buenas a todos. El enfrentamiento estratégico entre Rusia y Ucrania está presenciando un giro geopolítico sumamente feroz y dramático en la península de Crimea. Durante una década, el Kremlin ha concentrado todos sus recursos para convertir esta tierra en una maravilla militar inexpugnable. Sin embargo, la historia de la guerra siempre tiene capítulos marcados por la crueldad. La fortaleza de Crimea ya no es un símbolo de poder invencible, sino que poco a poco se está convirtiendo en un agujero negro estratégico que absorbe toda la fuerza vital de la maquinaria de guerra rusa. Ucrania está llevando a cabo una campaña sistemática de aislamiento, desmantelando y cortando una por una las arterias logísticas clave que mantienen viva la península. El contenido analiza los puntos críticos del conflicto entre Rusia y Ucrania en el video. Desde la tumba del destino, tras los muros de la fortaleza, por qué el sistema de túneles subterráneos, los campos de minas en múltiples capas y la legendaria red de defensa antiaérea, valorada en miles de millones de dólares de Putin, resultan impotentes ante la táctica de ataque por la retaguardia de Ucrania. El destino de las dos arterias logísticas principales, explorando el arte de convertir un puente del siglo en un rehén. Las estrategias y cómo los enjambres de drones económicos están paralizando completamente 600 kilómetros de autopistas y 14 rutas principales. El golpe mortal al cerebro. Cómo Ucrania ha desmantelado el centro de mando de la Agencia de Seguridad Federal, FSB, en la región de Arabat y Armiansk, dejando a todo el ejército ruso completamente desorientado. El dilema económico sangriento. La despiadada guerra de desgaste entre los supercomplejos de defensa aérea S-400, el sistema ruso de cientos de millones de dólares ante la oleada de drones baratos. La paradoja de la defensa y la migración silenciosa cuando Rusia tuvo que retirarse por sí misma, cruzando la línea defensiva del puente Mot y el frente de Pokot para salvar Crimea. Y el panorama devastador de un colapso silencioso en la vida de 2 millones de civiles en la península. A continuación, el contenido y el análisis detallado. Putin está impotente cuando Ucrania hace explotar 40 depósitos de combustible y 60.000 soldados de Putin quedan atrapados. Estimados señores, cualquier fortaleza sólida en el mundo siempre tiene un punto débil fatal oculto. Para la península de Crimea, ese punto débil nunca ha estado en los muros o fortificaciones sólidas, sino justo en la ruta de suministro que corre detrás de ellas. Durante toda una década, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha concentrado todos los recursos para convertir esta tierra en una maravilla militar inexpugnable ante los ojos del mundo. Actualmente, una campaña de aislamiento sistemático, coordinada a gran escala, está apretando el lazo alrededor de Crimea cada segundo, mientras las municiones se agotan poco a poco con cada alarma que suena. El espíritu de lucha de las fuerzas de guarnición se está desmoronando, especialmente al amanecer, cuando el sistema de defensa aérea que los protege está siendo desmantelado a una velocidad mayor de la que pueden reponer. Las grandes avenidas que conectan el sur de Ucrania con la península, junto con las rutas secretas de suministro, están siendo expuestas y cortadas poco a poco. En la desesperación, el ejército ruso espera ansiosamente que los convoyes de refuerzos aparezcan en el horizonte, pero en el fondo, dentro de una fuerza aislada, saben que esos vehículos nunca llegarán. Esta tragedia está convirtiendo a Crimea de una fortaleza legendaria en una trampa mortal que encierra más de 600.000 personas en su interior. La supervivencia de Crimea depende completamente de 5 arterias logísticas principales que funcionan como la sangre que alimenta a un cuerpo vivo, incluyendo el puente de conexión, el corredor estratégico a lo largo de la autopista 114, el gasoducto desde la región de Kubán, la ruta de suministro marítima y el corredor aéreo. Con solo cortar una arteria, el cuerpo se debilitará. Si se eliminan 3 arterias, comienza el colapso. Y si las 5 arterias se cortan, la muerte es inevitable. Sin embargo, todo este ecosistema de suministro está sostenido principalmente por 2 arterias principales, el puente Ket y la autopista M14, mientras que las rutas por gasoducto, marítimas y aéreas solo cumplen un papel secundario de apoyo. La mayor parte del equipo pesado, combustible y suministros esenciales para mantener a las fuerzas estacionadas tiene que pasar por estas 2 rutas. Pero ahora, ninguna de las 2 sigue siendo una ruta segura, ya que la red logística comienza a fracturarse. La mayor tragedia de este puente probablemente reside en el símbolo llamado Puente de Kerch, donde se presenció el cambio de situación más amargo de toda la campaña. Ucrania no necesita destruir completamente esta obra del siglo. Ellos han demostrado una realidad aún más devastadora,
pueden decidir y suspender su funcionamiento en cualquier momento que deseen. El puente, que alguna vez fue motivo de orgullo, ahora se ha convertido en un rehén estratégico, funcionando solo con el permiso tácito del enemigo. En una operación de ataque a gran escala, cientos de drones inundaron simultáneamente el cielo de Crimea, obligando al puente a cerrar completamente durante medio día. Todos los vehículos, así como los trenes que transportaban combustible y municiones, quedaron inmóviles, lo que sumió a numerosos trenes de pasajeros en el caos, con retrasos que se prolongaron durante horas. Esto no fue un incidente accidental, sino parte de una campaña de desgaste feroz, con más de 1000 ataques coordinados de largo alcance lanzados sobre la zona, acompañados de explosiones violentas consecutivas en Sebastopol, Saki y Rankoy. La fragilidad del puente quedó aún más expuesta cuando los comandos submarinos de la Agencia de Seguridad Ucraniana, SPU, portando más de 1 tonelada de explosivos, detonaron justo bajo los pilares del puente, poniendo la estructura en un estado de alerta de emergencia permanente. Se prohibió el paso de vehículos de transporte pesado de más de 1 tonelada, lo que asfixió gran parte de la capacidad de transporte de material militar ruso y trasladó toda la carga a un sistema ferroviario sumamente poco confiable, que seguía sufriendo interrupciones debido a los daños. La amarga ironía para Putin es que construyó el puente para consolidar la anexión en el panorama general, pero terminó convirtiéndose en un punto crítico que hizo que toda la logística rusa en la península fuera más vulnerable que nunca. Cuando la primera columna vertebral fue neutralizada, toda la presión recayó sobre el único corredor terrestre restante, la autopista M14. Comenzando desde Taganrog, este camino se extiende por 600 kilómetros hacia el sur, atravesando Mariupol, Berdiansk y Melitopol, antes de entrar en la arteria principal de Caín. Durante 3 años seguidos, este fue el paraíso logístico de Rusia, donde los convoyes blindados se movían libremente, los camiones cisterna avanzaban sin obstáculos y los trenes de municiones abastecían continuamente al frente. Pero esa era dorada ha llegado oficialmente a su fin. Justo en el punto inicial de la cadena de suministro, en Taganrog, los drones kamikaze de Ucrania han estado lanzando fuego continuamente sobre la ruta de conexión suroeste, T-509. Los comentaristas militares rusos han tenido que admitir con amargura que el radio de operación de los drones, FPV, se está expandiendo a una velocidad vertiginosa, más rápido que el movimiento del frente, convirtiendo áreas que antes se consideraban retaguardias seguras en campos de batalla ardientes. Moviéndose hacia el sur en Mariupol, los drones de reconocimiento de la Brigada Azov patrullan abiertamente directamente sobre la carretera de circunvalación de Mariupol, a decenas de kilómetros detrás de la línea del frente. Cada camión militar, cada rastro de vehículos, sito transportando suministros y cada envío de equipo militar son vigilados y grabados en tiempo real. Esto es precisamente el arte de aislar el campo de batalla desde el aire, una doctrina militar avanzada que la OTAN suele llevar a cabo con costosos escuadrones de aviones de combate. Pero ahora está siendo recreado por Ucrania de manera asombrosa solo con drones de bajo costo. Cuanto más se avanza hacia el sur, el cerco se cierra aún más en Melitopol, el punto crucial donde todas las rutas hacia Crimea deben converger. Las evaluaciones estratégicas del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, confirman que los ataques quirúrgicos de Ucrania han destruido completamente los objetivos ubicados en la retaguardia, que Rusia solía clasificar como zonas absolutamente seguras. En el último punto de esta cadena de tragedias, en la retaguardia, se encuentra Dzhankoy, el nudo ferroviario más importante de toda la península de Crimea. Toda la mercancía que se transporta por ferrocarril a través del puente debe reunirse aquí antes de ser distribuida a Sebastopol, Simferópol o a las bases del sur de la península. Un ataque directo con drones a esta instalación rusa destrozó las locomotoras y deformó los vagones de carga.
En el sistema de transporte ferroviario, perder incluso una sola locomotora clave puede causar caos en el sistema y retrasar la coordinación de los planes durante varios días. La situación llegó a su punto máximo cuando una operación perfectamente coordinada entre la inteligencia militar y los equipos de drones hizo descarrilar un tren lleno de combustible cerca de la zona de Tokmak, bloqueando oficialmente el último flujo de suministros y convirtiendo la fortaleza de Crimea en un oasis solitario en medio del mar de fuego y humo. La red logística, que se extiende 600 kilómetros desde Taganrog hasta Tsankoy, ahora se ha convertido en una franja mortal, donde cada eslabón de suministro está bajo una presión aterradora debido a los feroces combates. El guión familiar comienza con explosiones ensordecedoras de operaciones de sabotaje encubiertas que hacen volar las líneas ferroviarias principales. Justo cuando el enemigo aún no había desplegado fuerzas de rescate, andanadas de cohetes HIMARS, precisos y despiadados, cayeron de inmediato, volando las locomotoras y destruyendo por completo alrededor de 40 vagones llenos de combustible, dejando todos los esfuerzos de recuperación completamente estancados. Una línea ferroviaria principal que conduce a Crimea quedó completamente paralizada. En ese momento, en la cabina de cada vehículo de suministros, los comandantes de los convoyes militares rusos tenían que enfrentarse a un cálculo de vida o muerte sumamente intenso. ¿Llegarán sanos y salvos a su destino o se convertirán en antorchas ardientes en medio de la vasta estepa? La brutalidad de esta campaña de aislamiento no se detuvo solo en las rutas de transporte o en los puentes de concreto armado. Un jefe de Estado Mayor ucraniano está dirigiendo su ofensiva estratégica hacia un objetivo invisible, pero de suma importancia: el cerebro que controla toda la red de suministros del enemigo. Un ejemplo típico de esta táctica de aislamiento ocurrió en la franja de Arabat, una franja de más de 100 kilómetros de largo y en su punto más estrecho, de menos de 300 metros, ubicada al norte de Crimea. Las autoridades militares rusas solían confiar absolutamente en este terreno accidentado, considerándolo como un escudo natural para ubicar la sede central del Servicio Federal de Seguridad, FSB. Sin embargo, bajo el cielo de la era de la guerra con drones, esa fortaleza natural se convirtió en una trampa sin salida. En una operación coordinada a gran escala, las fuerzas especiales Alfa del SBU lanzaron un ataque devastador directamente contra este centro de mando. Una gran cantidad de drones se deslizaron por cada ventana, atravesaron los techos de los 9 edificios del complejo, eliminando a unos 100 altos mandos rusos y destruyendo por completo el sistema de defensa aérea Pantsir-S de una guarnición cercana. Esta operación fue confirmada por el presidente Volodymyr Zelensky, lo que señala una cadena de tragedias continuas para la red de inteligencia rusa. Justo después, la sede fronteriza del FSB en Armiansk también fue destruida en la mitad de su edificio, continuando con la serie de daños previos causados por los misiles Farmingo, que destruyeron puestos avanzados y 6 barcos patrulleros, aerodeslizadores de esta fuerza. El verdadero valor de estos ataques quirúrgicos no radica en los bloques de concreto destruidos ni en la cantidad de bajas materiales, sino en la ruptura interna del sistema de mando del Kremlin. El ejército ruso opera bajo el principio de centralización absoluta, donde todas las decisiones tácticas, desde la elección de rutas para los convoyes, la evaluación de la seguridad de los caminos, hasta el momento de mover los depósitos de municiones, deben esperar estrictas órdenes de aprobación de arriba hacia abajo. A diferencia total de un sargento de la OTAN que tiene autonomía para actuar con flexibilidad en el terreno, un jefe de escuadra ruso está obligado a quedarse inmóvil esperando órdenes. Cuando los centros de mando del FSB en la franja de Arabat y Armiansk fueron eliminados, todo el corredor de la autopista M14 de repente cayó en un estado de total desorientación. El flujo de información de inteligencia se cortó. Ya no había datos para analizar cuál era la ruta segura, lo que hizo que las unidades de avanzada perdieran la capacidad de tomar decisiones. Este fue un golpe directo al talón de Aquiles en la cultura militar rusa,
destruyendo una doctrina de guerra en lugar de un objetivo físico, causando daños profundos que ninguna fuerza de refuerzo podría remediar. La parálisis del sistema de mando en la retaguardia abrió de par en par la puerta a un escenario aún más trágico y grandioso: el colapso sistemático del paraguas antiaéreo que alguna vez fue considerado uno de los más densos y sólidos del mundo en Crimea. En la fase inicial de la guerra, esta península estaba rodeada por una legendaria red de defensa multinivel con complejos avanzados, como el S-300, S-400, Pantsir S-1 Torem II y buque M-3, capaces de interceptar cualquier amenaza, desde cazas hasta misiles de crucero. Pero en realidad, el ejército ucraniano encontró la fórmula para neutralizar esta red de fuego usando una táctica de desgaste implacable a través de drones de alcance medio y bajo costo. El proceso de desmantelamiento se llevó a cabo con frialdad. Primero, los radares fueron escaneados, las coordenadas de las posiciones fueron localizadas con precisión y finalmente, enjambres de drones kamikaze rodearon el sistema de defensa, destruyendo más de 500 unidades de defensa aérea rusas. La disparidad económica en esta guerra es una ecuación llena de sangre y lágrimas para el presupuesto de Moscú. Mientras que un dron de alcance medio de Ucrania cuesta solo entre $200,000 y $350,000, una batería S-400 de Rusia cuesta más de $500 millones. Un complejo Pantsir-1 cuesta $15 millones y un sistema Torem-2 llega a costar hasta $25 millones. Cuando Ucrania aumente su capacidad de producción de drones a decenas de miles por mes, este equilibrio económico se volverá irreversible, empujando a Rusia a una hemorragia financiera sin fin. El efecto sinérgico de esta estrategia está colapsando la estructura de seguridad de Rusia en el Mar Negro en una espiral fuera de control. La destrucción del sistema de radar Nevo en el cabo Tarkankut ha creado un enorme vacío de defensa aérea en la mitad occidental de Crimea, abriendo el camino para que las siguientes oleadas de drones entren sin enfrentar ninguna interceptación. Las estadísticas del conflicto muestran que las fuerzas especiales An-Alfa de Ucrania han destruido casi la mitad de los sistemas Pantsir S-1M y Pantsir S-2 de Rusia en todo el campo de batalla, abriendo continuamente corredores ciegos para los ataques de largo alcance. El ministro ucraniano Mikhail Fyodorov afirmó esta estrategia, cuyo objetivo es tomar la iniciativa en los ataques de alcance medio, aislar la logística, neutralizar los equipos de guerra electrónica y eliminar la presencia del mando ruso detrás de las líneas enemigas. Cada vez que una batería S-400 es apresuradamente desplegada para salvar Crimea, deja un agujero mortal en otros frentes. Crimea ahora es como una fortaleza ciega, la ciudadela sigue en pie, pero los guardianes ya no pueden ver la luz. Todos los caminos del cerco finalmente llevan a una trampa mortal en la puerta norte de la península, el estratégico pueblo de Amián. Este es el lugar donde la autopista M14 entra oficialmente en la península a través del estrecho istmo de Perekov. Todos los envíos de suministros, todos los camiones cisterna de combustible que se mueven por carretera están obligados a pasar por este estrecho cuello de botella peligroso. A medida que la cobertura de drones de Ucrania se expande constantemente desde la dirección de Zaporozhye hacia el sur, la distancia desde este punto crítico se está reduciendo cada semana. Con la ciudad de Stepnos, ubicada a 30 kilómetros al norte, completamente bajo el control de Ucrania, cada avance adicional de estas fuerzas acerca aún más a Amián, al alcance del fuego devastador sostenido. Una vez que el ejército ucraniano establezca control, el fuego absoluto y sostenido sobre las rutas de acceso a Amián hará que el corredor terrestre, que alguna vez fue motivo de orgullo para el Kremlin, sea oficialmente eliminado. En ese momento, el único hilo que quedará atado al destino de toda la península de Crimea será el puente Korts. Esta ruta ya lleva consigo cicatrices de ataques anteriores, y la historia ha demostrado que puede ser cerrada en cualquier momento. Los analistas geopolíticos empezaron a ver una imagen brutal cuando hicieron un cálculo cuantitativo para la enorme maquinaria de guerra que estaba atrapada dentro. Una guarnición de más de 60,000 personas requiere una enorme cantidad de suministros, hasta unas 2,000 toneladas diarias para mantener la vida y la capacidad de combate.
Desde cajas de municiones de artillería, decenas de miles de litros de combustible, hasta alimentos, medicinas y piezas de repuesto, todo se está agotando exponencialmente. Mientras tanto, la ruta de suministro aérea ahora es solo una solución desesperada, limitada a unos pocos aviones de transporte ligero que tiemblan al volar sobre el cielo de Crimea, bajo la débil protección de una defensa antiaérea ya destrozada. La pérdida del sistema de radar de aterrizaje en el aeropuerto estratégico Ba-Baibak ha convertido cada vuelo de suministro diario en una apuesta de vida o muerte, donde la línea entre la vida y la muerte es extremadamente frágil. La distancia entre lo que el ejército ruso realmente necesita y lo que recibe se está reduciendo de manera alarmante, creando una grave escasez que se acumula día tras día. Las reservas estratégicas se agotarán en un orden implacable. Primero la munición de artillería pesada, que es la que más se consume, luego la gasolina para los vehículos motorizados, el diésel para los generadores y finalmente el combustible para calefacción de los soldados. Un punto vulnerable estructural que la mayoría de los observadores occidentales suelen pasar por alto es la paradoja estratégica incurable de Rusia. Moscú no puede reforzar la defensa de Crimea sin debilitar por sí mismo otros frentes. Cada vez que un sistema de guerra electrónica es trasladado para proteger el puente de Kerch, es un sistema menos, dejando a las unidades rusas en Zaporilla completamente expuestas ante los enjambres de drones ucranianos. La península de Crimea ya no es una fortaleza sólida, sino que se ha convertido en un agujero negro estratégico que absorbe todos los recursos militares, que ya son muy limitados, de Rusia. Consume todos los recursos más valiosos solo para mantenerse con vida, apenas sosteniendo a un ejército de guarnición que no puede avanzar. Cada vez más incapaz de defenderse y con un valor más político para Moscú que de verdadera importancia militar. Pero la mayor tragedia de esta campaña de aislamiento no solo recae sobre los soldados que empuñan las armas. Detrás de los informes de la guerra está el destino de más de 2 millones de civiles que viven en la península. El primer golpe mortal comenzó con el suministro de agua potable, el elemento esencial para la vida. Aproximadamente el 85% de las necesidades de agua dulce de Crimea dependen completamente del Canal del Norte de Crimea, una gran obra hidráulica de 400 kilómetros que lleva agua desde el río Dnieper en la parte continental de Ucrania. Después de que Rusia anexó la península en 2014, Ucrania cortó inmediatamente el flujo de este canal. Durante 8 largos años, Rusia tuvo que arreglárselas usando agua subterránea y plantas desalinizadoras de emergencia. Pero todo eso fue como una gota en el océano. Aunque en los primeros días de la campaña de 2022 las fuerzas rusas reabrieron el canal, su futuro ahora vuelve a ser incierto como el humo de los disparos. La economía y la vida civil en Crimea están presenciando un colapso silencioso pero irreversible. El mercado inmobiliario en ciudades emblemáticas como Sebastopol y Yalta está en caída libre, ya que los departamentos de lujo frente al mar han perdido más del 40% de su valor y aún así nadie se interesa por ellos. Ningún inversionista sensato se atrevería a poner dinero en una zona de conflicto que está sitiada y una migración silenciosa ya ha comenzado. Los residentes de Crimea, que alguna vez recibieron pasaportes rusos, ahora están empacando silenciosamente sus pertenencias para huir. El Kremlin intencionalmente oculta y nunca publica estas estadísticas, pero la ausencia en las escuelas, la caída en picada del mercado inmobiliario y la ola de cierres masivos de negocios locales son testigos vivos que reflejan esta cruel realidad. En medio de ese ambiente opresivo, los jóvenes tártaros locales están siendo forzados a alistarse en el ejército ruso, enviados al frente para luchar con armas por la misma fuerza que ocupa su tierra natal. La ironía de la historia nunca ha sido más evidente, ya que hace 10 años, Putin pintó un panorama en el que Crimea era un regreso glorioso a casa. Pero ahora, ese hogar no es más que un apartamento devastado y oscuro, con grifos secos, redes eléctricas cortadas y un precio demasiado alto que pagar por el derecho de posesión. El aislamiento militar de Crimea puede ocupar los principales titulares de la prensa internacional, pero es el silencioso colapso de la vida civil lo que realmente está carcomiendo esta fortaleza desde dentro.
Cada paso reactivo de Vladimir Putin ante la campaña de asedio de Ucrania parece seguir una regla perjudicial. Resuelve una crisis temporal, pero desencadena dos nuevos desastres aún más graves. Cuando la orgullosa flota del Mar Negro fue atacada repetidamente, Vladimir Putin decidió retirar todos los buques de guerra al puerto de Novorossiysk, quitando sin querer la barrera de fuego marítima que protegía a Crimea, lo que permitió que los drones navales ucranianos continuaran la persecución, llegando hasta la nueva base de Saon-Guyet. Cuando la red de defensa antiaérea en la península fue destruida, Vladimir Putin ordenó retirar los sistemas de misiles S-400 de otros frentes, incluso desmantelando el cinturón defensivo de la capital, Moscú, abriendo sin querer corredores aéreos ideales para que los drones ucranianos penetraran y atacaran infraestructuras en el interior de Rusia. Cuando las pérdidas de los convoyes de refuerzo aumentaron drásticamente en la autopista, el Kremlin se vio obligado a desplegar unidades de paracaidistas de élite UMDV desde el frente de Donetsk hacia el sur, lo que provocó que la ofensiva estratégica en Pokrov quedara estancada y paralizada. El hecho de que Vladimir Putin aceptara sacrificar las ventajas territoriales en Pokrov para salvar Crimea es un reconocimiento amargo de que el Kremlin teme aún más la posibilidad de perder Crimea por encima de otros frentes. ¿Ustedes creen que Rusia podrá encontrar una solución para revertir esta desventaja logística? ¿O Crimea realmente caerá?